Dígale, Señor, te doy gracias por tu amor, por tu belleza, por tu lindura, por tu excelencia, por tu fidelidad, por tu bondad, tu misericordia. Y tenemos una lista innumerable de todos tus atributos preciosos para con nosotros, de todos esos, pues sí, todos esos detalles que tienes de amor con nosotros. Gracias porque tú eres hermoso. Gracias, Padre, porque tú eres bello y tú respondes las oraciones de tus hijos. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas. Y en esta noche te pido que seas tú el que le enseñe a cada uno de los que entren a estas sesiones, que les muestres lo que tú quieres que ellos aprendan, que les hables, que los lleves más allá de donde ellos pueden imaginar. Enséñanos este precioso evangelio que viene de ti, que está en tu palabra, porque tu palabra es poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primero quisiera darles una pequeña, pues sí, remembranza, los que ya lo conocen y los que no saben qué es. Pues quiero hablarles primero de las dispensaciones. Para hablar de la gracia, primero quiero explicarles qué es la gracia, de dónde viene la gracia. ¿Han escuchado alguna vez esta palabra, la gracia? Se oye mucho en el cristianismo. Se oye mucho cuando una persona está estudiando la palabra de Dios. ¿Alguien ha escuchado esta palabra, la gracia? Bueno, son dos palabras de esta frase, la gracia. Sí, Fer. Ok, muy bien. ¿Y alguien me puede decir para ustedes qué es la gracia? Para mí sería como el recibir sin merecer, o sea, sin yo hacer nada a cambio. Ahí se basa todo, en recibir gratis. Así es. Simplemente, es recibir gratis. Pero ¿de dónde viene? ¿Cuándo inició? ¿Por qué inició? Porque, digo, cuando leemos la palabra de Dios, encontramos los 10 mandamientos y encontramos un montón de citas en todo el Antiguo Testamento que nos habla de que aquel que pecare se morirá y pues el que desobedecía a sus padres, dice la palabra de Dios, que lo sacaban y lo apedreaban. El que hacía cualquier cosa que era incorrecta, moría. Entonces, ¿en qué momento nos encontramos en la gracia? Inclusive usted puede leer la palabra de Dios y parece que estamos leyendo a dos dioses diferentes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos encontramos con que podíamos ir a matar a todo el mundo, ¿no? El pueblo de Israel iba y mataba, y Dios les decía, no dejen a nadie con vida. Y de repente nos encontramos con que no mates, no matarás. ¿Cómo? O sea, ya me perdí. Inclusive hay personas que por el Antiguo Testamento y por no estudiar la palabra de Dios, de pronto parece que tienen un Dios sanguinario, un Dios manipulador. Y no sé si a ustedes les ha tocado, pero hay iglesias en donde ustedes van y los líderes son pues como bañados en agua bendita y nadie se les puede acercar. Y bueno, de pronto a mí me tocó muchos años. Yo crecí en una iglesia así, legalista, en donde los líderes, en donde todas las personas a las que nos acercábamos, pues parecían ser intocables, inalcanzables. ¿Sí conocen ese tipo de iglesias o sí les ha tocado ir a ese tipo de iglesias? ¿Les ha tocado conocer ese tipo de personas? Porque si no les ha tocado, seguramente les va a tocar en algún momento. Y lo que no queremos es que usted se desilusione del cristianismo. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos que Dios no es así, porque Dios es amor. ¿Y en qué momento inició esa libertad, esa gracia? Vamos a hablar primero de las dispensaciones, ¿les parece? Así que si tienen su cuadernito, su pluma, vamos a empezar a apuntar porque este tema es importante. Es importante que ustedes lo conozcan. Para hablar de gracia, primero vamos a hablar de dispensaciones. ¿Alguien sabe qué es una dispensación? Es como un perdón. Dispensación, cuando me dispensa, me perdona. Exactamente. Es un periodo, en este caso para estudio, es un periodo de perdón. Y el perdón se dio de formas diferentes. Había muchas dispensaciones. La primera dispensación, para que apunte y lo tenga ahí a la mano, es la dispensación de la inocencia. ¿De dónde a dónde se imaginan ustedes? Escuchan la dispensación de la inocencia, cuando el perdón pues se movía a través de la pura inocencia. ¿En qué periodo
de la palabra de Dios ustedes encuentran una inocencia, bueno, encuentran inocencia para que sea todo un periodo de gobierno en donde pues prácticamente tú, al ser inocente, pues no hay ni siquiera maldad, no hay pecado, no hay en el corazón nada por cometer. Incorrecto, obviamente. Creo que hasta antes de la ley. Hasta antes de la ley. No, antes de la ley, fíjate, por eso es importante Ujú. esta parte. Antes de la ley hay 4 dispensaciones. Está interesante, ¿no? 4 dispensaciones. La primera, se las voy a decir, es de la inocencia e inicia en el Edén y termina en el mismo Edén. O sea, esa parte de la dispensación no dura absolutamente nada en la palabra de Dios. O sea, realmente ustedes leen que realmente no sabemos cuántos años fueron los que Adán y Eva estuvieron en el huerto. Así como nosotros lo podemos leer en la Biblia, pareciera que estuvieron 5 minutos, ¿no? Estuvieron un ratito, comieron del fruto y va para afuera. No tuvieron tiempo de nada. No sabemos exactamente cuánto tiempo, porque Génesis es un libro que si usted va viendo el número de años en el que se va dando, nos dan prácticamente resúmenes. O sea, yo veo, fíjese, nada más de Adán a Abraham, que estamos hablando de 11 capítulos. 11, los primeros 11 capítulos de la Biblia, y ahí son como 2000 años. O sea, está increíble. O sea, realmente Génesis, que es el comienzo, es el inicio Génesis, en la parte de la inocencia, no sabemos cuánto les duró la inocencia, pero es a partir de que Adán estaba en el huerto y que decidió cometer el pecado de alta traición. Muchos piensan que fue un pecado de desobediencia. En realidad el pecado no fue la desobediencia. No hubiera juzgado tan fuerte. Adelante, Hetza o Andrés, quien quiere participar. No, es que, bueno, recordaba que lo que comentas del tiempo entre los capítulos, también luego pasa a veces también que luego es entre párrafos, de que es muchísimo tiempo, luego el que transcurre, como dices, parecen resúmenes, pero luego entre una Versículo estrofa, de otro. ajá, entre un versículo y otro, ya hay mucho tiempo de separación, ajá. Cientos de años o miles de años. Así es. De hecho, del versículo 1 al versículo 2, no se imaginan el número de años. O sea, realmente Génesis es un resumen de lo primero, pero estamos hablando de miles de años. O sea, realmente Génesis no se escribió tan rápido, pero duró muy poco realmente en la palabra de Dios, como lo vemos, porque empieza el periodo de la inocencia. Después de la inocencia, cuando el hombre es sacado del Edén porque cometen el pecado de alta traición, les decía que no fue pecado de desobediencia, sino de alta traición, porque efectivamente también desobedecieron, pero Satanás le dijo al hombre, bien sabe Dios que el día que ustedes coman de este árbol, ustedes serán igual que él. Entonces es un pecado de alta traición porque él en ese momento dice a Adán, perdón, Eva, bueno, pues si voy a ser igual que él, lo quiero probar. Y después Adán comete también el pecado de alta traición o de desobediencia. Después encontramos la conciencia. La conciencia se da desde la caída, es decir, desde que sale el hombre del Edén hasta Noé. ¿Por qué la conciencia? ¿Qué era lo que en ese momento gobernaba la tierra? No existe la Biblia. ¿Qué era lo que gobernaba la tierra en ese momento? O sea, salieron del Edén. ¿Y qué no podían hacer y qué sí podían hacer? Procrearse. Así es, pero esa no era su ley. Esa existía desde el principio. En ese momento solamente la conciencia era lo que los gobernaba. Si ellos sentían que era malo, pues era malo. Si ellos sentían que no era malo, no era malo. No había ley. No había nada que cumplir. No existían los 10 mandamientos. Después de eso, llegó el periodo que se le conoce como gobierno humano, que va desde Noé hasta Abraham. Y este periodo del gobierno humano es cuando la conciencia pues no fue como que suficiente, porque había de gente que decía, bueno, es que yo lo maté, pero él se lo merecía, entonces estoy bien. Entonces, no, pues tiene que haber reglas. Entonces, cuando Noé sale de la barca, ya no es cada quien hace lo que quiere. A partir de ese momento inicia el gobierno, una autoridad humana a quien se le tienen que rendir cuentas.
Fíjense, llevamos 3 dispensaciones: inocencia, conciencia y gobierno humano. Después del gobierno humano es la dispensación, algunos la conocen como la dispensación de la promesa, porque en esta dispensación es donde él inicia gracias a Abraham, y es donde Dios escoge a Abraham para ser padre del pueblo de Israel, de un pueblo elegido, del pueblo que él había elegido originalmente. No que no nos haya elegido a nosotros o que no le queda de otra, no. Desde ahí ya estaba el plan para que nos eligiera a todos, porque inclusive a Abraham le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las familias. Quiere decir que había un plan ya de redención por la caída en el gobierno, en la dispensación de la promesa. Después de la dispensación de la promesa, Dios habla con Moisés y le dice: te voy a dar una ley que tienen que seguir todos. Y entonces, al darle la ley, ¿cómo creen que se llama esa dispensación? La dispensación de la ley, como les acabo de decir. Desde ese momento, Moisés toma, pues, por Dios, Dios le da la ley, los mandamientos que se deben de cumplir, los mandamientos establecidos, y pues inicia algo que pues realmente no ha sido muy bueno, que se llama religión. La religión nunca ha sido buena. La relación con Dios es hermosa, es preciosa, es lo mejor que nos puede pasar. Pero la religión se da a partir de la ley porque se da por una serie de normas establecidas. Si tú lo haces, eres. Si tú no lo haces, no eres. Imagínense, un Dios completamente rígido. Un Dios que no te deja cometer errores. Un Dios que no te deja pecar. Un Dios que cualquier cosa que hagas te vas al infierno. Entonces, cuando están en la dispensación de la ley, que también se le conoce como la ley mosaica, ¿por qué mosaica? Porque fue la ley establecida por Moisés a partir de lo que Dios habla con él. Entonces, a partir de este momento, el hombre ya conoce pecado. Hasta este momento, porque al no haber ley, no hay pecado. Al no haber, pues, una ley que es establecida, no hay un delito que perseguir. Pero estando la ley, entonces todo eso cambia. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, hasta ahorita son 4, ¿verdad, Fer? Dispensación. Llevamos 4 dispensaciones. 5, ¿no? Ok. Inocencia, conciencia, gobierno humano, Sí, 5. la dispensación de la promesa y la dispensación de la ley. Efectivamente. Ah, muy bien. Yo ya. llevo 5. 6. Ah, caray. Espérate, Elizabeth. 1, ¿Cuáles son? 2, 3, 4, 5. Es Espera. inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa y ley. ¿Sale? Sí, sí, tienes razón, sí. Perdón. Después de la dispensación de la ley, todos se pierden. O sea, realmente que alguien, imagínense que alguien se salve con la ley. Entonces es una mentira, al infierno. Oye, pero es la ley. Cualquiera que muere en pecado, al infierno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser perdonados? Matar un cordero, hacer un sacrificio, matar una paloma. Es ahí en Deuteronomio, muchísimas reglas para recibir el perdón. Porque la sangre del cordero, que en ese entonces ya era un símbolo de que Jesucristo sería el cordero que también quitaría el pecado del mundo, pues era el que limpiaba el pecado, ¿no? Entonces era lo único que se podía sacrificar y lo único que podías hacer, lo que está en la palabra de Dios, y nadie podía hacer una cosa diferente. Y entonces dice la palabra de Dios que llegó el momento que los sacrificios la sangre corría como un río, porque toda la gente quería perdonar. Imagínese usted, yo no sé si a usted le ha pasado, pero acaba de cometer un error, o acaba de pedir perdón, digamos, acaba de recibir su limpieza completa. Señor, perdóname, la he regado, he fallado, ya me puse a cuentas con Dios. ¿Cuánto tiempo dura limpio el traje? Honestamente, sale de la iglesia, cuando van a la iglesia, sale de su casa, y lo primero que hace su esposo, su esposa, sus hijos es hacerlo enojar. Y en ese momento se aira y comete un error y es pecado. Y entonces, si estuviéramos en la ley y usted muere en ese momento, se va al infierno. Mucha gente mantiene todavía esa doctrina de la ley. Y pero bueno, tengo entendido que la cuestión esta de los sacrificios eran, si no mal recuerdo, anuales, y eran que la sangre, los sacrificios, en este caso la sangre cubría
Y cuando es el sacrificio, bueno, la muerte del Señor Jesús en la cruz, Él con su sangre, Él no lo cubrió, simplemente con ese sacrificio único lo quitó. No sé si estoy bien. Efectivamente, así es. Jesucristo no cubre, Jesucristo limpia, quita. Ahora bien, sí había un sacrificio al año para todo el pueblo, pero había sacrificios personales que se tenían que hacer en cada determinado tiempo. Inclusive Jacob, ustedes pueden leer la palabra de Dios que dice que diario levantaba sacrificio por sus hijos, por si hubieran pecado, por cualquier error que hubiesen cometido, por si las dudas. Y como conocía a sus hijos, yo no sé si usted conoce a sus hijos, pero si usted tuviera que levantar un sacrificio por cada vez que su hijo comete un error, quién sabe si tendríamos para comer. Todo el tiempo tendremos que estar compre y compre y compre entre corderos y palominos y demás. Realmente era algo que no se podía llevar a cabo. Entonces, en la ley se reconoce que el hombre por sí mismo no puede salvarse. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Cristo Jesús es vida eterna. Y aquí viene un momento, una dispensación hermosa que es en la que nos toca vivir, que es la dispensación de la gracia. Que solamente con reconocer nuestra incapacidad como hijos de Dios, reconocer a Jesucristo en nuestra vida, aceptar lo que Él nos da gratis, a partir de ese momento, Cristo limpia tus pecados, perdona tus fallas, perdona tus errores y ya no tienes que estar haciendo un sacrificio cada vez. Ya no tienes que estar sacrificando un cordero, sacrificando, ya no, esa sangre ya no es para ti. Para ti la sangre de Cristo fue suficiente. Ahora, yo les invito, por favor, a que leamos. Vamos a ver. Juan 1 del 14 al 18, si lo pueden ir buscando, por favor. Ya. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues ¿De la dónde ley, tomamos la gracia? Perdón, Andrés, hasta ahí. ¿De dónde tomamos todos la gracia? Perdón, sí, ¿de dónde tomamos la gracia? De la plenitud de Jesucristo. Entonces, en Juan capítulo 1, del 14 al 18, nos está diciendo que esa gracia no la tomamos de nosotros. No la tomamos de lo que nosotros hemos hecho. No la tomamos nosotros de lo que podemos hacer. No la tomamos ni somos salvos porque hagamos cosas buenas o malas. No, tomamos la gracia de la plenitud de Jesucristo. Y entonces es ahí a donde yo quiero ir. Es ahí la parte que me incumbe estudiar porque es ahí donde vivo. Voy a vivir de la plenitud de Jesucristo. Ahora, si ustedes leen Hebreos 7:27, ¿alguien puede leerlo, por favor? Hebreos capítulo 7, versículo 27. 7:27. No es como los otros sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Ya no tienes que estar haciendo sacrificios. Ya no tienes que estar todo el tiempo en eso. Esa salvación llega a tu vida porque Jesucristo murió una vez y para siempre por ti. Lo dice su palabra. Entonces, este mensaje, yo no quiero que se malentienda, porque muchas personas cuando escuchan esto, lo primero que tienden a hacer es decir, entonces somos chinos libres, hagamos lo que queramos. Jesucristo murió una vez y para siempre, hago lo que quiero. No, porque vamos a encontrar en las cartas también, en las cartas paulinas, que Dios nos revela que no es que podemos hacer lo que queramos, sino que ahora nosotros vamos a caminar en la ley del amor, en la dispensación de la gracia, pero en la ley del amor. Ahora, después de la dispensación de la gracia, vamos a poner una pausa tantito a la dispensación de la gracia.
y vamos a movernos a cuál es la siguiente dispensación. ¿Cuál sería la siguiente dispensación? Se le llama la dispensación del juicio. Para que lo apunte, la dispensación del juicio. Y esta dispensación de juicio se da en el periodo de la tribulación. ¿Alguien sabe cuál es la tribulación? ¿Cuál es el periodo de la tribulación? Es la última semana de Daniel, ¿no? Es Que la son última semana bueno, de Daniel. son 7 años y son 3 años y medio de tribulación. Bueno, no sé si estoy confundido bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? La palabra de Dios nos enseña en la semana perdida de Daniel, ahora sí que ahí encontramos que la semana está dividida en dos. 3 años y medio en donde el anticristo sale a la luz y el anticristo se va a disfrazar de luz, se va a disfrazar de ángel de luz. El anticristo va a hacer lo mismo que hacía Jesucristo: resucitar muertos, sanar enfermos, limpiar leprosos. Va a hacerlo igual. Y entonces la gente va a ser engañada a tal grado que los judíos van a decir: ahora sí llegó el Mesías. Ahora sí llegó el que estábamos esperando. Recordemos que los judíos crucificaron a Jesucristo porque Jesucristo decía que era Mesías, porque ellos no creían que era Mesías. Nosotros sabemos que Jesucristo es el Mesías, fue el Mesías, y es el que rescata nuestra vida. Ellos lo ven como que el anticristo ahora es el Mesías. ¿Cuánto tiempo estuvimos esperándolo hasta que llegó? Y dice la palabra de Dios que 3 años y medio va a traer paz al mundo. Y 3 años y medio va a traer tranquilidad al mundo. Y para ese momento va a haber ya guerras, enfermedades, situaciones complicadas, pero que Él va a estipular un sello que va a ir en la muñeca y en la frente. Un sello que van a detectarte con un código de barras o van a buscar la forma de detectártelo porque va a ser un chip. Es el famoso 666, que obviamente nadie lo va a escribir como 666 porque nadie se lo pondría. Hay hasta películas de terror de eso. 666. ¿No es cierto? Sí. Entonces, ¿quién se lo va a poner en sus 5 sentidos? Nadie. Lo que no saben es que el chip, en realidad, pues, es el que va a contener eso, porque 6 es el número del hombre. Así, en hebreo, todos los nombres tienen un valor numérico, todas las letras, así que todas las frases, todo tiene valor numérico. Y el valor del nombre de Dios es 777, es 7. Y el valor de Satanás es 666 también. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que está en metáfora. Nunca va a venir como 666. Simplemente va a ser una forma de localizar a la gente. Y van a estar ellos habituados, según dice la palabra de Dios, a que les revisen la frente y la muñeca. ¿Les suena conocido? ¿Han visto eso en algún centro comercial últimamente? Esta es una manera en la que se está preparando ya la gente. Eso está profetizado. Esto tiene que suceder. Entonces yo llego a cualquier lugar. ¿Perdón? Es adoctrinamiento, ¿no? Es un adoctrinamiento, efectivamente. Ahora, la verdad es que yo no sabría decirles si este adoctrinamiento o eso que está sucediendo, de dónde viene, porque está profetizado por la palabra de Dios. En la palabra de Dios está: Juan recibió la revelación. Sabemos que tiene que suceder. Entonces la palabra de Dios no dice que tenemos que tener miedo y temblar porque va a venir Cristo y a ver cómo nos va a ir a todos, porque cuando el anticristo venga va a engañar a muchos, inclusive hasta muchos escogidos va a engañar. Eso dice la palabra de Dios. Y entonces, pues, el mundo se tiene que habituar a lo siguiente. Esto yo lo sabía desde que era niño. Y cuando era niño yo decía: esto es ridículo, ¿cómo le van a hacer? O sea, ¿cómo van a pasar un chip? No entiendo. O sea, ¿cómo con una pistola? Después estudié ingeniería en sistemas y me di cuenta de todas las bondades que tiene el RFID. Y me di cuenta que se puede localizar a una persona, y me di cuenta que una persona, antes de que tenga un infarto, ya puede mandar una señal, su chip, minutos antes, mucho tiempo antes, que se manda a un satélite que puede llegar a una Cruz Roja y la ambulancia llegar por la persona antes de que le dé el infarto. Y la persona, ¿qué sucede? Te va a dar un infarto. Todos tus signos vitales indican que te va a dar un infarto y ya estamos aquí. Y entonces, eso le va a dar seguridad a la gente. Y vea si no. Dice la palabra de Dios que va a ser tanta la maldad del ser humano que si Dios no viniera por su iglesia, ninguno se salvaría.
Y entonces ustedes van a encontrar en esa parte, en esa dispensación del juicio, en cómo el anticristo, cómo Satanás va a venderles seguridad. Una seguridad que hoy el mundo está requiriendo. Entonces va a ser más fácil mentir. Porque dice la palabra de Dios que la gente lo va a hacer por seguridad. Si todos tenemos un chip que nos localice, va a ser muy fácil si yo acabo de secuestrar a Luis. Y entonces revisan el código y revisan por satélite y en base de datos y dicen, Luis fue secuestrado y el último chip que está pegado a él es Fer. Él es el que lo tiene. Y le sacó 100,000 pesos de la cuenta y ahora están en la cuenta de Fer. E inclusive aquí está el depósito. Ya no se puede secuestrar. Ya no me pueden robar. ¿Qué me van a robar si no tengo dinero físico? Cody, ¿les suena? ¿Han escuchado hablar de Cody? Lean de Cody. Muchas cosas se están preparando para que eso suceda. ¿Cuántos años va a durar? No lo sé. Desde que soy niño va a venir. Y a veces nosotros pensamos es que es mucho tiempo, pero la Biblia nos muestra que en Abraham, simplemente en el Génesis, en el principio llevan 2000 años. De Adán a Abraham eran 2000 años y dice la Biblia, eso es el Génesis, eso es poquito, ese es el principio. Y nosotros pensamos que es mucho. Y de Jesucristo para acá llevamos 2000 años. O sea, para Dios no es mucho. Cuando Dios dice poco, es un poco. Y el poco de Dios no es el poco de nosotros. Entonces, en el periodo del juicio nos podemos encontrar que la gente se va a marcar, que muchos van a tener esa marca y 3 años y medio va a ser quien quiera. No va a ser obligatorio, no va a ser a fuerza. Después de esos 3 años y medio, dice la palabra de Dios que el anticristo se va a revelar prácticamente como Dios y va a hacer un sacrificio en el templo, porque para esto una de las señales de la venida de Cristo es que el templo de Jerusalén va a estar reconstruido. Y Satanás, el anticristo, va a entrar no Satanás, el anticristo va a entrar a ese templo y va a hacer el sacrificio inmundo de un cerdo. Eso para los judíos es inmundo. Entonces se van a enojar tanto y se van a dar cuenta que él no es Jesús. Y 3 años y medio va a ser, no es el que quiera. Si tú no te marcas, te persiguen. Te van a torturar. Dice la palabra de Dios que va a ser algo muy fuerte. Y bueno, no vengo yo a darles una clase de miedo. Realmente estamos hablando únicamente de dispensaciones. Pero esa dispensación muy pocas personas la conocen. Después de esa dispensación, de esos 7 años, dice la palabra de Dios que viene un reino milenial. Y este reino milenial es un periodo de 1000 años en los cuales Jesucristo reinará en la tierra. En ese momento Satanás es encarcelado y es tomado. Y es la dispensación del reino milenial. Después del reino milenial, después de ese periodo, la palabra de Dios nos habla de que las personas que hayan nacido en esos 1000 años y que no han sido tentados, Satanás va a volverse a liberar para que sean tentados. Y es un periodo de tiempo nada más. En ese momento se va a decidir quién está con Dios y quién no está con Dios. Termina ese último periodo y resulta ser que Satanás es echado al lago de fuego, al infierno, que dice la palabra de Dios que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, no para nosotros. El infierno no fue hecho para la gente, fue hecho para Satanás. ¿En qué momento las personas, en qué momento el ser humano entonces se ganó el ir al infierno? Cuando Satanás logró que cometieran el mismo pecado que cometió él cuando fue condenado al infierno. Él cometió pecado de alta traición, quiso ser igual que Dios. Pecado, alta traición. Con consecuencia, infierno. El infierno que fue hecho para Satanás y sus ángeles. Satanás inteligentemente logra que el hombre cometa el mismo pecado. Pecado, alta traición. Paga el infierno. Y entonces a partir de ese momento se gesta el plan de redención de Jesucristo para que hoy que vivimos en el periodo de gracia, ese periodo en donde no tenemos nosotros que sacrificar un cordero cada día, tenemos todo gratis, tenemos todo a la mano. Es el momento de predicar, es el momento de que la gente conozca que si tú confías en el nombre de Jesucristo, tú eres sano, que si tú crees en el nombre de Jesucristo, tú eres salvo. Y entonces ese es el periodo que viene a establecer Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Que la religión es uno de los primeros obstáculos para que la gente tome esa gracia. Inclusive, podemos encontrar que Jesucristo con un grupo que siempre estaba peleando, ¿quiénes eran? Fariseos, saduceos, los que estaban en la iglesia, eran con los que peleaban.
Y ¿sabe algo? Satanás se encarga de que se repita nuevamente la historia. Porque hoy en día, en la iglesia, yo puedo ver que se sigue condenando a la gente. Y yo lo voy a decir siempre, no estoy a favor de que se enseñe el pecado, que se enseñe a pecar y que tenemos que hacerlo y que podemos hacerlo y somos libres. Si tú quieres ser hombre, mujer, animal o cosa, no pasa nada. No, sí pasa. La palabra de Dios dice, piensa diferente a como te están adoctrinando. Pero no estoy en contra de ellos. Al contrario, si tengo la oportunidad de estar junto a una persona que piensa diferente a mí, estoy contento porque sé que le puedo predicar. Y sé que le puedo decir Jesucristo está contigo. Y sé que tal vez nunca va a cambiar su forma de ser. Pero estamos en un periodo de gracia, en donde Él va a iniciar un proceso con Dios. Y entonces ya va a ser cosa de Él y Dios. Porque en el periodo de la gracia, el Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Es el Espíritu Santo, no nosotros los que vamos a convencer a la gente. No somos nosotros los que enjuiciamos. Eso es una mentira de Satanás que metió a las iglesias. Y entonces ahora a una iglesia no puede entrar una persona que huela feo. No puede entrar una persona que vista mal. No puede entrar una prostituta porque la gente le condena. Y se nos olvida que Jesucristo fue a los pecadores. Entonces, hablar de la gracia es retomar el evangelio que Jesucristo nos enseñó en la tierra. Jesucristo sí estaba en la sinagoga. Ustedes pueden leer que Él leyó Isaías 61, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Eso lo leyó Jesucristo en la sinagoga. Entonces, varias cosas que hizo en la sinagoga, la gente se enojaba. Jesucristo sí iba a la sinagoga. Jesucristo sí iba al templo, pero hacía muchos milagros en las casas, hacía muchos milagros en las calles, hacía muchos milagros en otros lugares. Peleaba mucho con los religiosos. Entonces, si tú detectas de pronto que estás cometiendo algún tipo de error, que te está sacando de la gracia, o donde tú estás sacando a la gente de la gracia, es mejor que lo corrijas. El cristiano no ha sido atractivo por su sistema religioso, por su rigidez, por la forma en la que piensan. Inclusive, hoy enseñan el evangelio de tal manera que, cierto o no, cuando ustedes le enseñan el evangelio a alguien o le predican a alguien de Cristo Jesús, en vez de que le contesten, es que Jesucristo puede ser mi amigo, pero yo no sé cómo puede ser mi amigo. O es que en verdad necesito su presencia, pero yo no la puedo sentir. No, lo que te dicen es, yo me porto mal, yo no puedo ir a la iglesia, porque por muchos años nos educaron que Jesucristo son reglas, que la Biblia son reglas, que Dios es reglas. Dios no es religión, Dios es una relación con Él. Y entonces los 10 mandamientos están todos escritos en el periodo de la ley, en el periodo de la gracia. Cuando Jesucristo vino a morir por ti, inicia una nueva dispensación en donde ahora los errores, los pecados que tú cometes, es una relación entre tú y Dios. Cierras tus ojos o con tus ojos abiertos, te hincas, te acuestas como tú te acomodes, pero con un corazón contrito llegas con el Señor, Señor, la regué. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nos han enseñado que el arrepentimiento es un dolor profundo por lo que hiciste. Y en realidad, la gran mayoría de personas pecan por gusto. Y entonces cuando le dices, tienes que sentir un dolor profundo por lo que hiciste, dicen, pero si me la pasaba también. O sea, yo no siento un dolor. Al contrario, si lo puedo hacer otra vez, lo voy a hacer. Y entonces ya no tengo el dolor profundo, no. No es un dolor profundo. El arrepentimiento es un cambio de vida. Oye, pero y entonces si no cambio de vida, si no cambias de vida, solamente has aceptado a Cristo, pero no has nacido de nuevo. Y entonces tenemos que empezar a entender la gracia a través de la palabra de Dios. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia es la marca que te pone tu padre para cuando se muda de casa, tú te vayas con él. Ninguno de ustedes le llamaría hijo a alguien que cuando ustedes se mudan de casa, él se queda allá porque no se comía nunca el desayuno, los frijoles con jamón y los huevos con jamón siempre me los dejaba. Entonces él se queda en la casa anterior, yo me voy a la nueva casa y adiós, hijo rebelde. Vean cómo a partir de la gracia, Jesucristo da un cambio, porque a Abraham nunca le dijo Dios, soy tu padre.
A nadie le dijo, soy tu padre en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nos revela a todos, soy tu padre. Porque Jesucristo, cuando le preguntan, ¿cómo debemos orar? Padre nuestro. Vuestro Padre que los ve en secreto los recompensará en público. Y empieza a revelarte a Dios como Padre, como ese que te ama, como llegó la salvación al ser humano. Ya no es por lo que tú has hecho, ya no es por lo que tú hagas que la gente haga, tampoco es porque llegues bañado a la iglesia oliendo rico y toda la gente piensa que caminas como religioso. Hoy mira ese hermano, se ve tan espiritual, hasta camina espiritual y es muy serio. Tú le cuentas un chiste, ni siquiera se ríe, son mundanalidades. No, eso es del diablo. No, 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 él es una persona seria, yo no me río de sus chistes carnales. No, eso no es. Realmente hemos confundido una persona con una relación con Dios a una persona religiosa. Jesucristo no tenía guaruras para caminar entre los cristianos, bueno, entre la gente, todavía no eran los cristianos, entre la gente. Jesucristo vino a abrir la puerta, rasgó el velo de arriba hacia abajo. Un velo, ¿qué era lo particular de que el velo estuviera rasgado de arriba hacia abajo? Ustedes pueden encontrar en la Biblia que cuando Jesucristo murió, el velo se rasgó de arriba abajo. Número uno, no es un velo como el que ustedes pueden ver en los árabes, un velo delgadito. Ese velo delgadito cualquiera lo puede romper. No, para empezar eran aproximadamente, eran más de 3 metros de altura. Entonces estaba muy alto. No lo podían romper de arriba hacia abajo. Se tendría que romper de abajo hacia arriba. Y para continuar era un velo grueso, muy grueso. Entonces no es fácil romperlo por una persona ni por 2 personas. Era un velo tan grueso que no se podía romper. Y la forma en la que está rota de arriba hacia abajo es cuando Dios dice, ahora sí, todos pueden pasar al lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? Encuentran ustedes en la palabra de Dios que el lugar santísimo era el lugar donde la presencia de Dios bajaba y nadie podía entrar. Porque si tú entrabas con pecado, caías muerto. Entonces el sacerdote, cuando le tocaba entrar a orar por los pecados del pueblo, tenía miedo. Decía, donde me falle algo, hasta ahí me llamaba. Ya no voy a estar más entre ustedes. Entonces entraba buscando no tener pecado. Y era un miedo, era un terror. ¿Qué sucede ahora? Estamos leyendo que a partir de la muerte de Jesucristo, dice la palabra de Dios, que de la plenitud de Jesucristo, de la llenura de Jesucristo, no dice que es de tu plenitud, no dice que es de tu llenura, dice que es de la plenitud de Jesucristo, de la llenura de Jesucristo, de donde nosotros tomamos gratis. Entonces yo le quiero poner algo así. La gracia te dice, ahora puedes orar por enfermos y los enfermos sanarán. Y entonces tú puedes pensar, es que yo no soy una persona buena. Yo cometo muchos errores. Yo amo a Cristo, pero me equivoco. Yo amo a Cristo, pero sigo pecando. Yo amo a Cristo, pero me sigo equivocando. ¿Qué aplica ahí? Imagínense ustedes que el foco, un foco normal, de pronto, cuando ustedes lo ponen, él pudiera hablar y voltear y te dijera, Janina, ni me pongas ahí. Yo no sé dar luz, nunca he dado luz. Me hicieron sin luz. Mi material es sin luz. Yo no sé emanar luz. Es más, no sé ni cómo hacerle para dar luz. Y entonces tú le vas a poder contestar, no te preocupes, la corriente no emana de ti. El poder no emana de ti. El poder emana de un transformador, de un generador. Tú lo único que tienes que hacer es quedarte quietecito. Porque cuando yo encienda la luz, va a pasar esa luz a través de ti y te vas a encender. Y así somos nosotros. Nosotros por nosotros mismos no damos luz. Fer por sí mismo no puede sanar a nadie. Fer por sí mismo no puede tener milagros. Fer por sí mismo no puede tener el poder de Dios. Yo tengo que estar conectado al generador. Tú tienes que estar conectado al generador. Y entonces ya no sucede lo que sucedía en la ley, que si tú entrabas, cualquier cosa te podía matar. La presencia de Dios era tan fuerte que te matabas, que te morías. A partir de Jesucristo, el poder de Dios puede pasar en ti, tú puedes brillar. A partir de Jesucristo, todos tomamos de Jesucristo, de la plenitud de Jesucristo, lo acabamos de leer, y gratis. Puedes tomar gratis de su poder, puedes tomar porque hay que creer, todo es posible. Entonces, en esta dispensación, Jesucristo nos da su gracia y nosotros damos la fe. Y esa es la combinación en esta dispensación, tu fe y la gracia de Jesucristo.
tu fe y la gracia de Dios en tu vida. Esto es hermoso. Si usted puede entender esto, puede darse cuenta que puede vivir sin condenación. Y si usted se siente culpable por lo que ha hecho, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo nuestro Señor, que nos perdona de todo. Es que es un pecado muy grande. La palabra de Dios dice que no hay pecado grande ni pequeño. Para Él todos son pecados, son errores y Él perdona a todos. La cultura del cielo es perdón. Si no, no te hubiera dicho, perdona 70 veces 7. Él nunca te va a poner a hacer algo que Él no hace. Él nunca te va a pedir algo que Él no hace. Dios es un Padre hermoso porque es un Padre que da el ejemplo. Y Él nos perdona 70 veces 7. No importa lo que cometas. A partir de la gracia tú puedes pedir perdón, tú puedes disfrutar de su perdón, tú puedes estar con Él. Y si tienes que pedir 70 veces 7, puedes pedir 70 veces 7. Dios te recibe con amor. Jesucristo es el que murió por ti una vez, pero leímos que fue para siempre por ti. El saberte amado por Dios, el disfrutar esta gracia es lo que va a traer un cambio a tu vida. El sistema legalista era tan rígido que llevaba juicios crueles, inflexibles, intolerantes e incapaces de amar legítimamente. La obediencia era un asunto de compulsión en vez de fluir motivado por el amor. Es decir, la gente no obedecía por amor. La gente obedecía por miedo. Imagínese estar en ese pueblo de Israel y que de repente le dijeran, vi que viste a esa mujer con justicia. Ten cuidado, no vayas a morir, te van a apedrear. No, está bien fea, yo ni siquiera la vi. Entonces era tan difícil para la gente. Hoy lo hacemos por amor. Hoy no lo hacemos para no ser lastimados nosotros. Lo hacemos por el corazón de nuestro Padre. Sabemos que Él nos está viendo. Sabemos que Él nos mira. Y entonces ya estamos en un periodo de amor. Y entonces Jesucristo lo que dijo en este momento toma fuerza. Que dice, todo se reduce. Toda la ley a partir de este momento se reduce a esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y si tú amas a Dios, lo vas a hacer por amor. Ya no lo hagas por miedo. Y entonces te dice, y ahora voltea a tu derecha y a tu izquierda. Y amarás a tu prójimo. A tu prójimo. Como si te estuvieras amando a ti. No te vas a meter con su esposa. No vas a querer que se metan con tu esposa. No vas a robarle tu dinero. No vas a querer que te roben tu dinero. Ahora es el periodo del amor. Yo no sé quién les dijo en las iglesias que estamos hechos nosotros para juzgar a las personas que vienen cometiendo errores, cuando nosotros somos los que tenemos que irradiar la luz de Jesucristo. La luz de Jesucristo es lo que tú ahora estás llamado a irradiar y no otra cosa. Y entonces yo le quiero decir, ¿ha leído Santiago donde dice que nosotros somos espejos de la gloria de Dios? Usted está siendo espejo para la gente, les está mostrando el amor de Jesucristo, porque gracias a esto dice que nosotros tomamos de la plenitud de Jesucristo gratis, nuestra sanidad, nuestra tranquilidad, las necesidades que tenemos. Ahora nosotros doblamos nuestras rodillas y tomamos de su plenitud. ¿Qué dice Lucas 11:46? Vamos a leer, por favor. Lucas 11, capítulo 11, versículo 46. Los fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. 43. 46, pero está padrísimo, ese me encantó porque eso yo lo he visto varias veces. Voy a leer eso que acabas de decir, Andrés. Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en la sinagoga. Estar al frente. ¿En cuántas iglesias lo ha visto? No está mal, si usted lo hace cuando tenga su iglesia, no está mal si lo quiere hacer, pero no lo haga por quedar bien con nadie, no lo haga por verse, no haga para que la gente lo vea, no lo haga por eso. Ese no es Dios, aquí lo está diciendo. Y las salutaciones en las plazas, ¿sabes por qué decía las salutaciones, Andrés? Porque saludaban, Shalom, la paz de Dios sea contigo. Shalom, yo espiritual bendiciendo a todos. Shalom, shalom, la paz de Dios con ustedes. ¡Wow! ¡Qué fe tan religioso! O sea, no le falta que le salgan alas. Era toda la pantalla, ¿no? Todo era por pantalla. Sigue leyendo versículo 44. Por favor, Andrés. Sí, hay de vosotros escribas
y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. 46. Qué fuerte. Y esto se sigue haciendo. Y esto se sigue dando. Y conozco muchos lugares así. Pero yo no vengo a hablar mal de esos lugares. Vengo a decirte qué es lo que no tenemos que hacer. No tenemos que poner cargas sobre la gente. Como yo ya busco a Dios y ya leo la Biblia, entonces ya puedo ir con la gente a decirles: estás mal, estás pecando, eso que estás haciendo no está bien, tú no debes de vivir así. Hermano, es que así lo hacía Juan Bautista, sí, antes de la muerte de Jesucristo. Es que así lo hacía Elías, sí, antes de la muerte de Jesucristo. Cuando llegó la dispensación de la gracia, todo esto cambió. Ahora es el Espíritu Santo el que los redarguye. Nosotros somos espejos de la gloria de Dios y en nosotros ellos tienen que ver un reflejo de la gracia. Sí, antes. Bueno, nada más quería como comentario extra, retomar lo que de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que o sea, ese mandamiento no es solamente porque no es así como que el Señor, o sea, no es como si el Señor necesitara, eh, como si, bueno, yo que soy el Señor y necesito que me estén alabando, que me estén, em, pues sí, o sea, que uno le esté rindiendo, Culto. homenaje, ¿no? Sino también el mismo Señor lo hace para seguridad de nosotros, porque al decir que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo, Él está estableciendo un orden. Y cuando uno, por ejemplo, en este caso, el número uno es Dios, ¿no? Pero si tú al no seguir ese orden, tu número uno es, no sé, el dinero, hasta la misma familia, ¿no? Algo, a lo mejor algún hijo, o tu número uno es tu esposo, tu número uno es cualquier otra, alguien o cosa o acción, pero que no sea Dios, Satanás tiene hay influencia para tentar robar, matar y destruir, pero cuando tu mirada y tu orden, lo primero en tu vida es Dios, ahí le rompes totalmente, le haces jaque mate y no puede meterse ahí. Así es, así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la verdad. Yo les digo mucho esta cita, Juan 8:32, y conocerás la verdad. Y conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre, no te hará más cautivo, no te hará más apretado en tu playera. No vas a sentirte ahora que te ahogan, porque antes me sentía culpable por lo que hacía. Ahora reconocí que Jesucristo es mi Señor. Ahora he aceptado a Jesucristo y puedo y quiero vivir en la libertad de Jesucristo, porque dice en la palabra de Dios que Jesucristo murió por ti, por tus enfermedades, por tus dolencias, y entonces cuando tú lo tomas, tú estás poniendo la fe en lo que te dieron gratis, en lo que viene para tu vida cada día, la bendición de Dios para ti. Pero ¿qué sucede si tú no conoces la verdad? No vas a tener esa libertad. Y la libertad es lo que no estamos enseñando. Yo recuerdo cuando mi madre aceptó a Jesucristo, la persona pues, por la que fue a la iglesia, vea todo lo que le dijo. Le dice a mi mamá: oye, yo quiero ir a tu iglesia. Fíjense, yo quiero ir a tu iglesia. Y en ese entonces, iglesias completamente religiosas le dicen: ok, pero ahí no puedes ir pintada, porque decían que era vanidad y no te puedes pintar por vanidad. Y yo no entiendo entonces cómo interpretan cuando Jesucristo nos subía la estima de una forma hermosa, cuando nos dijo: tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo, en el Sermón del Monte. Las bienaventuranzas, cuando Dios te dijo: tú eres lavado y comprado, tú eres un pueblo escogido por Dios. ¡Wow! Dios te pone en un lugar alto. Y eso a Satanás no le gusta. Entonces él quiere que te veas feo, que no te veas, que no te ames, que tengas tu autoestima hasta abajo. Y entonces le dijo: no, pero si vas pintada no puedes entrar. Eso es
ponen cargas sobre mi pueblo más pesadas de lo que ustedes ni con un dedo pueden tocar. ¿Cómo es posible que cuando una persona quiere conocer a Cristo, en vez de que nos quitemos y abramos la puerta y le digamos adelante, Jesucristo está ahí para ti, entra? No, cerramos la puerta y ¿cómo vienes? El Señor ya tiene un nuevo ministerio. Sí, sí, sí. Ahora yo soy el encargado, yo soy gobernación y me encargo de revisar que cumplas con todas las leyes que yo estoy estableciendo para que tú entres al cielo. Y entonces, ¿estás pintada? No. Y mi mamá le dijo, no importa, no me pinto. Ah, ok, pero no puedes ir con pantalón. No importa, me pongo vestido. Ah, ok, pero le vas a soltar el cabello. Ok, lo hago. Pero es que llega tarde y ya no puede entrar, ¿eh? Ok, lo hago. Y mi mamá ya no sabía ni cómo entrar al cielo, no me la dejaban entrar. Y entonces, pues al fin la dejaron ir a la iglesia, en donde conoció a Jesucristo, en una iglesia completamente religiosa. Y entonces vemos que se repite. Jesucristo nos enseña que les dijo a los fariseos sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados que por arriba la gente no sabe que está pisándolos. Porque ponían cal y pintaban de blanco y las personas no sabían qué había abajo. No sabían lo que sucedía abajo. Y abajo estaba la pudredumbre. Entonces les está diciendo, cuando ustedes los ven, la gente cree que puede pisar, cree que están en firme, cree que están limpios. Y lo que no saben es que por dentro están completamente contaminados. Entonces la religiosidad no te trae más limpieza. Aparenta ser más limpieza, pero no es más limpieza. La religiosidad solamente te engaña que estás limpio. Y ya no te sientes, bueno, ya nadie te merece. Ya no se te pueden acercar las personas. Porque mira, es que está Dios, están los ángeles y sigo yo. Y entonces después de mí siguen ustedes y me tocan, voy a perder yo mi santidad. Y entonces cuando ustedes se caen en esta trampa, se van a perder. De poder ir a hablarle al pecador. De poder orar por el pobre. De poder orar por las personas que están necesitando de Jesucristo. El hospital se hizo para los enfermos, no se hizo para los sanos. Escucha esto. Entonces, nuestra iglesia es un hospital. Si usted no es perfecto, bienvenido, está en el lugar correcto. ¿Y qué cree? Que yo soy el primer paciente. No somos perfectos. Perfecto mi Señor Jesucristo. Él es perfecto. Mi Señor Jesucristo no te va a fallar. Dios no te va a fallar. Yo puede ser que te falle un día. Yo puede ser que me equivoque un día. Y ese día yo voy a doblar mis rodillas y voy a pedir perdón. Yo no soy un ángel ni un arcángel, ni soy la siguiente generación de ángeles. Soy una persona como tú y como yo. Y puedes leer entonces ahora, Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30, por favor. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué cita tan increíble. Se los voy a leer otra vez. Mas por los que están en Cristo Jesús. ¿Ustedes están en Cristo Jesús? Sí. Porque usted aceptó a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Oye, pero yo cometo errores. Sí, Jesucristo lo sabe. No te preocupes, Él ya te conocía antes. No pienses que el día que tú aceptaste a Jesucristo, ese día Jesucristo dijo, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te llamas? Mamá, Susana. Hombre, ¿y a qué te dedicas? No, ni lo tomó por sorpresa. Ay, Susana, hasta que llegas a las plantas de Dios, Luis. Dios mío, pensé que nunca ibas a venir a recibirme. No, Él te conoce por tu nombre. Y dice, yo te conozco, sé de qué pie cojeas, sé quién eres, no me importa, por ti vine a morir, porque te amo, porque quiero que estés bien, porque quiero que tú tengas una vida plena. Y estas cositas que estás batallando, vamos a empezar a caminar juntos y vas a lograr plenitud en tu vida. Y porque esto te puede traer muchas consecuencias, ¿sabes? Puedes vivir infeliz en la tierra. Yo quiero que tú estés bien, yo te amo, yo mandé a mi hijo Jesús por ti. Porque eres especial para mí. ¿Has escuchado esa canción de ¿lo quiero a morir o soy el único pecador? Bueno, Jesucristo te ama a morir.
Él dio su vida por ti. Él te ama a morir. Murió por ti. ¿Cuánto crees que te ama? No, pero te vas a quedar porque dijiste una mentira. Niño malo. ¿No? Entonces, ¿por qué murió Jesús por mí? Dio su vida una vez y para siempre. Tienes que entenderlo. Entonces aquí dice, versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo. Ustedes están en Cristo, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría. Yo no soy sabio, en ti no eres sabio, en Cristo Jesús vas a ser sabio. Él te hace sabio. En Cristo Jesús, Él te justifica de todos tus pecados. Él te santifica y te redime. ¡Wow! No eres tú, es Él. No eres tú, le lo repito nuevamente, es Dios. Y dice, para que como está escrito, yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia, quejas y reclamaciones al autor del libro. Porque como está escrito, el que se gloría, gloríese. Es decir, el que se siente mucho, siéntase mucho, pero en Dios. Dice, gloríese en el Señor. Quiere decir que yo era nada. A partir de que Cristo Jesús está conmigo, soy nueva criatura. Él es el Rey. Él es el que me ha salvado. Él es el que me ha justificado. Él es el que me ha santificado. Él es el que me ha redimido. Si no hubiera sido por Él, yo no sería nada. Si no hubiera sido por Él, yo no sería nadie. ¡Wow! Este es momento para que usted se goce, para que usted se alegre. Dios lo ha santificado. Entonces no es por lo que yo he hecho, no. Si fuera por lo que tú has hecho, difícilmente lograrías el cielo. Era tan difícil que tú lo lograras. Era tan complicado que tú lo lograras. Que Jesucristo dijo, yo soy el que tiene que ir. Por ellos. Yo voy a pagar lo que ellos tienen que pagar. Yo voy a ayudarlos. Ellos me necesitan y yo los amo y los quiero conmigo. Y quiero que cuando ellos cierren sus ojos en la tierra, los abran conmigo, porque yo les amo. Y si te puedes llevar algo de esta primera clase de gracia es, Dios te ama. Siéntete amado. Siéntete limpio por Él. Él te ha justificado. No permitas que Satanás te meta en la cárcel del juicio sobre ti mismo, de la condenación. Siéntete libre. Aquí dice que Jesucristo te ha santificado, te ha redimido, te ha limpiado una vez y para siempre. No es una licencia de pecado, al contrario, en la gratitud a nuestro Señor. Es el inicio de una hermosa relación donde Él cenará con nosotros, convivirá con nosotros y hablará con nosotros cada día. Amén. Amén. Gracias. Ok, pues hasta aquí vamos a llegar hoy porque se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo ahí bien rápido. Se nos fue. Me encanta hablar de la gracia. Me Amén. encanta hablar de mi Señor. Aprende de Él. Lee la palabra. Las citas que acabo de dar, apúntalas. Si no, voy a subir el video. Tienes que aprenderte las citas. La Biblia es lo que sustenta lo que te estoy enseñando. No soy yo. Es la palabra de Dios. Es Dios el que quiere que aprendas. Porque Él me lo enseña a mí. Se lo enseña a ustedes. No porque seamos buenos. Porque nos ama a través de su Hijo Jesucristo. Podemos escuchar su voz. Que si fuera por nosotros, no podríamos nada. ¿Ok? Amén. Señor precioso y bendito, te damos gracias por tu amor, por tu belleza, por tu grandeza, porque tú eres con nosotros, porque tú nos perdonas, porque tú nos limpias, porque tú nos santificas, nos justificas y nos redimes. Gracias porque no es por lo que yo haya hecho. Gracias porque es por tu Hijo Jesucristo. Yo acepto esa salvación de tu Hijo Jesucristo, esa salvación que se dio en la cruz. Y en el nombre de Cristo Jesús ordeno y acepto mi sanidad. Diga conmigo, soy sano en el nombre de Cristo Jesús, completamente sano por su llaga y es gratis para mi vida. Yo lo puedo tomar en la cruz. Y te doy gracias, Señor, porque tú bendices mi vida, porque por un camino vienen en contra mía, pero por 7 salen huyendo. Tú eres mi escudo y mi galardón. Tú eres mi Señor, tú eres mi Rey y tú eres mi protección. Yo vivo contigo, tú eres mi Dios y tu palabra dice que el que habita tu abrigo va a estar bien. Que no importa que pase por las aguas, no me ahogaré. Que no importa que pase por el fuego, no me quemaré, porque tú eres mi Señor. Yo no quiero vivir pecando. Yo quiero vivir amándote.
Y de lo demás, tú te vas a encargar porque tú eres el que me santifica y el que me justifica, el que me ayuda a cambiar. Y cuando me dé cuenta, mi vida ya ha cambiado tanto de forma natural, sin que yo haga el esfuerzo, de forma natural, porque tú me amas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Diga conmigo, Señor Jesús, en Señor, esta noche esta te noche, confieso, mi único Señor, mi Salvador, el Salvador de mi vida. Y es por ti, por tu muerte, porque tú has resucitado por mí. Yo lo creo firmemente en mi corazón y hablo lo que estoy creyendo, que tú has muerto por mí, por mi libertad. Gracias, gracias. gracias te damos. Amén. Sí, que sea. Amén. Amén. Amén.